Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Cibaja y represento a la Coalición de California contra la Agresión Sexual y me identifico con el pronombre ella. Mucho gusto de estar ahora con ustedes y aquí hoy tenemos la conferencia web que se llama Implementación de Servicios para las Víctimas que se encuentran en centros de detención de inmigrantes. Esta conferencia cuenta con el respaldo de fondos otorgados por la Ley de Víctimas de Crímenes por el Programa de Subvención de Fórmula de Asistencia de Víctimas por el Programa de Subvención de... Esta conferencia está aquí por el respaldo de Boca. Muchas gracias a Boca y a Caloías. Ahora también les quiero presentar a mis compañeras que van a estar con nosotros en esta conferencia de web y aquí les presento aquí a Sandy Monroy, que es una de las manejadoras de proyectos. Aquí está. Hola, Sandy. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos ustedes aquí para poderles brindar información muy importante que pueden llevar con ustedes a sus centros o lugares de trabajo. Como dice mi compañera Claudia, yo me llamo Sandy Monroy, soy manejadora de proyectos y me identifico con pronombre ella. Estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles, en Pasadena, y como digo, es un placer poder brindarles información. Y tenemos aquí también a nuestra compañera Marcela Rojas. Hola, buenos días o buenas tardes. Yo soy Marcela y me identifico con los pronombres ella o su y trabajo como coordinadora de proyectos para Calcasa. Aquí estoy junto a mis colegas. Muchas gracias a todos. La construcción de refugio para inmigrantes detenidos a través de la gobernanza y el compromiso, Bridge por sus siglas en inglés, permite a Calcasa ofrecer apoyo y orientación a los centros de crisis por violación de California sobre cómo construir y mantener vínculos con los centros de detención de inmigrantes a fines de garantizar que los sobrevivientes detenidos tengan acceso a información emocional confidencial, de acuerdo con las normas de la ley contra la violación en las prisiones, PREA por sus siglos en inglés. Se trata de una ley destinada a hacer que todos los centros de detención en los Estados Unidos sean más seguros al exigirles que tomen ciertas medidas para prevenir, detectar y responder al abuso y acoso sexual de aquellas personas bajo custodia de ICE. Nuestro equipo comenzará por brindar una explicación general sobre la detención de inmigrantes en los Estados Unidos y las formas en que el abuso y el acoso sexual se perpetúan en los centros de detención de inmigrantes. Luego brindaremos una descripción general de la ley de eliminación de violaciones y luego hablaremos de formas de establecer relaciones con el personal de los centros de detención de inmigración para la prestación de servicios a los sobrevivientes. Pero antes de comenzar, me gustaría dejarles unas indicaciones sobre cuidado personal. Como intercesores que hacemos trabajos de sumo cuidado, somos propensos al agotamiento y esto nos afecta, así como la atención que brindamos a nuestros clientes. Como personas que nos ganamos la vida llevando adelante nuestros trabajos con mucho cuidado, debemos concientizarnos de las maneras en que el trauma se filtra en nuestras vidas. En este momento les propongo a todos pensar sobre una forma en que nos cuidaremos durante y después de esta jornada. En esta exposición brindaré una descripción general de la detención de inmigrantes en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos mantiene el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo.
Nuestro estado de California se encuentra entre los 5 estados principales en detener a más inmigrantes. Esta infografía que está puesta aquí muestra cómo las últimas 3 décadas han visto un aumento constante en la detención de inmigrantes. Más de 1,200 personas son puestas bajo custodia de ICE en un día cualquiera. La población diaria promedio alcanzó casi 50,000 en 2019. Casi 500,000 personas fueron detenidas en detención migratoria en 2019. La permanencia media en detención alcanzó los 33 días, pero muchas veces gente alcanza a estar en estos centros mucho más de un año. Y aquí está el mapa de los centros de detención de inmigrantes en California. Hay 5 centros operativos de detención de inmigrantes en este estado. Los centros de detención privadas, como los centros de detención de Adelanto, Mesa Verde, Imperial Regional y Otay Mesa, tienen una mayor capacidad de camas y por lo tanto detienen a más personas. Pero las cárceles de inmigración operadas por el Departamento de Alguaciles de su condado tienen una capacidad de detención mucho menor. Las cárceles del condado han terminado sus contratos con ICE, pero no está claro si todavía pueden tener inmigrantes en sus cárceles antes de ser transferidos a los centros de detención de inmigración privadas. Muchos de los centros de detención de inmigración que detienen a inmigrantes en California están ubicadas en áreas rurales con acceso limitado al transporte público. Están dispersas por todo el país, por lo que podrían ser trasladadas en un centro de detención en California a una instalación en un estado diferente. Muchos detenidos son trasladados en cualquier momento sin ninguna notificación a su familia o abogado o a ellos mismos. Su oficial de deportación podría acercarse a ellos y decirles que los van a trasladar y podría ser la primera vez que se enteren. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre detención de inmigración y encarcelamiento? La detención de inmigrantes se considera un acto civil, no penal ni punitivo. Pero en la práctica es difícil distinguir entre la detención y el encarcelamiento. Casi todos los centros de detención se construyeron como prisiones o cárceles primero, y la atmósfera que se respira dentro de ellos es comparable con una entidad penal. Sin embargo, existen algunas diferencias clave entre detención y encarcelamiento. La detención es la retención temporal de personas acusadas de delitos federales o aquellas que esperan sentencia o deportación. Por otro lado, la encarcelación se define como el confinamiento a largo plazo de delincuentes condenados y sentenciados. En los últimos años, el rol agresivo de las fuerzas policiales, combinado con la detención obligatoria y los requisitos de sentencia, ha estimulado una creciente demanda de los espacios de detención y encarcelamiento. La infraestructura física del centro de detención, el nivel de hacinamiento, las comodidades disponibles pueden variar ampliamente si los detenidos se alojan junto con los presos estatales. Sin embargo, más allá de la infraestructura de los centros de detención y del nivel de hacinamiento, los detenidos tendrán movimientos y comunicaciones restringidos con el mundo exterior. La mayoría de los detenidos provienen de México o Centroamérica, además de China y Haití. Los detenidos pueden haber estado en los Estados Unidos durante décadas o haber recién llegado,
pero independientemente de eso, hay un conjunto diverso de culturas y idiomas. Muchos de ellos ni siquiera son hablados por los funcionarios de los centros de detención. Estas barreras, entre otras, dificultan el acceso a la información sobre procedimientos y recursos de inmigración, entre ellos la atención médica y el cuidado de la salud mental. Aquellos detenidos que padecen algún síntoma tienen derecho a recibir tratamiento médico a cargo de ICE. Por ejemplo, si alguien se ha sometido recientemente a una cirugía y requiere medicación de manera regular, se supone que ICE debe brindársela. Sin embargo, ICE no siempre cumpla con sus obligaciones. Debido a que los centros de detención a menudo se encuentran en zonas rurales y distantes de California, las familias y los abogados de los detenidos están lejos, ya sea en sus países de origen o en alguna región más poblada de California. Esto pone una barrera al contacto cara a cara con los familiares y amigos de los detenidos, así como el acceso a la asesoría legal en persona. Ahora quiero hablar un poco sobre el rol que desempeñan los oficiales de deportación. Para las personas que también trabajan con sobrevivientes en las prisiones, notarán que los inmigrantes detenidos son únicos en el sentido de que son retenidos por las mismas personas que cuentan con el poder para deportarlos. Las prisiones no desempeñan ningún rol en el procesamiento y condena de un acusado penal. Sin embargo, ICE tiene control pleno sobre la detención, el estado migratorio y la deportación de gente que no son ciudadanos. Como resultado, es incluso menos probable que los inmigrantes detenidos desafíen las condiciones de su confinamiento y denuncien el abuso sexual debido al temor de ser deportados como represalia. Y ahora, ¿quién está en detención migratoria? Aproximadamente el 90% de las personas detenidas en un centro de detención de inmigrantes son hombres y el 10% restante mujeres. Aunque ICE no recopila datos demográficos sobre los colectivos LGBT, sabemos que se encuentran detenidos en estas instalaciones. La edad promedio de las personas detenidas es 33 años. También sabemos que los solicitantes de asilo que intentan escapar de una variedad de formas de violencia interpersonal y estructural, como violencia sexual y doméstica, homofobia y transfobia, están detenidos aquí. Gente que no son ciudadanos y están en procesos de expulsión también están detenidos. Los que acaban de recibir un orden de deportación también están detenidos aquí. Algunos de los detenidos han estado en los Estados Unidos durante muchos años y tienen fuertes lazos familiares, comunitarios y culturales con este país. Otros pueden ser recién llegados y aún están aprendiendo sobre los procedimientos burocráticos que se les presentan, especialmente cuando se trata de procedimientos de ICE. A pesar del estado migratorio, la mayoría de los detenidos han experimentado algún tipo de trauma o abuso complejo antes y durante de su estadía en un centro de detención. Y rápidamente les quiero enseñar los 10 países más representados en todos los centros de detención de California en el año 2019. Los centros de detención de inmigrantes detienen un grupo diverso de personas, la mayoría de los cuales provienen de México y Centroamérica, aunque existe una comunidad creciente de personas provenientes de China, Haití, Nepal, Armenia y Camerún. Teniendo esto en cuenta, es importante reconocer la falta de recursos lingüísticos disponibles para apoyar con los servicios de
con los servicios de traducción y el choque cultural que surge de estar detenido en un país con procesos burocráticos desconocidos. Y ahora se lo pasaré a Sandy. Gracias, Marcela, por la descripción que brindaste sobre la detención de inmigrantes en California. En lo personal, hablaré sobre el abuso sexual en la detención de inmigrantes. Los inmigrantes detenidos experimentan peligros similares a los que están encarcelados en prisiones y en cárceles, entre ellos el riesgo de abuso sexual. Muchos inmigrantes corren un alto riesgo de sufrir violación sexual y por temor a la deportación, entre otras razones, no denuncian su agresión ni buscan servicios. Sin embargo, como resultado de las normas sobre la erradicación de las violaciones en las prisiones, también conocidas como normas de la Ley de Eliminación de la Violencia Sexual en Prisión, PREA, las personas detenidas tienen derecho a recibir servicios para víctimas. Antes de comenzar a debatir sobre las normas de PREA, voy a compartir con ustedes cuál es la dinámica de abuso sexual en detención. Comenzaré compartiendo la historia de una sobreviviente. Rosana es una intercesora de los derechos de inmigrantes y una guerrera de la justicia. Originaria de la República Dominicana, Rosana llegó a los Estados Unidos a los 9 años y se convirtió en residente permanente legal. Después de décadas de residir en este país, terminó en un centro de detención de inmigrantes en Pennsylvania durante 14 meses. Mientras estuvo detenida, Rosana sobrevivió el acoso sexual de un oficial de detención y en confinamiento en soledad como represalia. En el 2017, Rosana trabajó con la libertad de los inmigrantes, conocido como el Freedom for Immigrants, para representar la primera denuncia de derechos civiles a nivel nacional contra el Servicio de Inmigración de Aduanas de los Estados Unidos. Sobre agresión sexual generalizada en centros de detención de inmigrantes. Desde entonces ha trabajado incansablemente para fomentar la rendición de cuentas de las fuerzas del orden mientras construye una cultura de resiliencia y salud para las comunidades más afectadas por el trauma. Estas son textualmente sus palabras. Muchas chicas aquí tenían problemas como este. La mayoría ni siquiera terminan demandando o diciendo nada al respecto porque tienen miedo a las represalias. No contamos con datos suficientes para determinar quiénes son el objetivo de los culpables del abuso sexual y quiénes son los principales responsables de dicho delito. Hemos confiado en gran medida en periodistas y activistas para identificar conexiones entre los datos de las prisiones y cárceles. Pero también entendemos las diferencias entre los centros de detención de inmigrantes y el sistema de justicia penal. En los informes, los detenidos describen presuntas agresiones y acoso sexual que van desde la brutal violación en grupo hasta el abuso verbal sexualmente explícito. También detallan la diferencia institucional generalizada cuando no es cómplice absoluto de esta situación de abuso. Debido a la cultura de la detención y la respuesta de muchos funcionarios de los centros de detención, existe un código de silencio en la detención que se refleja en la vergüenza, la culpa y el miedo que sienten los sobrevivientes en comunidad. Podrán encontrar estos informes en el sitio intercept.com. Tanto los individuos LGBTQI+, como los sobrevivientes de abusos anteriores experimentan asignaciones de viviendas inseguras. La mayoría de los detenidos LGBTQI+, han enfrentado una persecución extrema en sus países de origen. Estas mismas personas, a menudo,
se alojan en las mismas unidades habitacionales con personas que son transfóbicas u homofóbicas y enfermedades que ya padecieron en sus países de origen. Las mujeres trans tienen más posibilidades de estar alojadas en una celda para hombres. Los inmigrantes LGBTQ y más están detenidos durante largos periodos de tiempo bajo condiciones inseguras y con un riesgo mucho mayor de violencia sexual que la población en general. El confinamiento solitario consta de 23 horas de encierro diarias. Los individuos que lo padecen se encuentran alejados de todo el resto y sin acceso a los servicios. La gente ha sido aislada por considerarse demasiado gay. Hay quienes también evitarán denunciar al abuso sexual para no ser puestos en aislamiento solitario. El personal a cargo de las instalaciones debe estar capacitado para evitar el uso abusivo del confinamiento solitario contra detenidos vulnerables. Si bien la intención puede ser la protección de los detenidos susceptibles de nuevos abusos, el confinamiento solitario ha demostrado tener efectos contraproducentes en la salud y el bienestar mental y emocional de una persona. Los sobrevivientes de violencia sexual y doméstica que huyen de su propio país debido a sus abusadores también pueden quedar detenidos juntos con otros abusadores de su mismo país de origen o de otros países. Debido al movimiento restringido, las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica y asalto sexual podrían experimentar hostilidad. Es crucial que en el personal de las instalaciones tomen decisiones conscientes sobre la ubicación física de la vivienda, teniendo en cuenta para ellos las experiencias y las preocupaciones por la seguridad que manifiestan las personas detenidas. Existen muchas barreras para denunciar el abuso sexual durante la detención. El miedo y la desconfianza hacia las fuerzas del orden público y encargados del control migratorio juegan un rol importante en la decisión de los sobrevivientes de abuso sexual de querer denunciarlos. Como se mencionó anteriormente, los oficiales encargados de la deportación tienen un poder increíble sobre los detenidos. Si una sobreviviente siente que se tomarán represalias en forma de deportación, será menos probable de denunciar el abuso sexual. Además, estas personas están detenidas por periodos de tiempo mucho más cortos que las personas en prisión. Los periodos cortos de estadía dificultan las denuncias porque los sobrevivientes podrían ser retirados antes de que tengan la oportunidad de elevar la denuncia o de que el personal comience la investigación de la agresión. Esto hace que el proceso de la investigación se vuelva más desafiante. Hay algunos inmigrantes que están detenidos por un tiempo prolongado, pero no se animan a demandar por temor a las represalias. Muchos inmigrantes carecen de acceso a un abogado. A diferencia del sistema de justicia penal, no hay un abogado designado por tribunal para los detenidos porque se considera un confinamiento civil, no un delito. En la Corte de Inmigración es importante contar con un abogado. La representación legal marca la diferencia entre si una persona puede permanecer segura en los Estados Unidos o es deportada. Sin embargo, el sistema de inmigración no brinda un abogado designado por tribunales a los inmigrantes que enfrentan las deportaciones y no pueden pagar un profesional. Esto hace en torno complejo buscar una solución para la deportación, lo que también indica que será menos probable que la denuncien el abuso sexual sin el apoyo de un abogado. Por eso es tan importante que los sobrevivientes detenidos puedan acceder a los servicios para víctimas. Al igual que existen barreras para denunciar el abuso sexual, existen desafíos para la sanación y la recuperación durante la detención. A continuación, se detallan algunas cosas a tener en cuenta.
Los sobrevivientes detenidos tienen poco control sobre su entorno inmediato. Debido a esto, carecen de autonomía sobre sus propios cuerpos y no tienen la privacidad que necesitan para recuperarse del trauma y del abuso. A veces, las reacciones de los sobrevivientes al trauma pueden intensificarse durante la detención. Cosas como el uso de restricciones e inspecciones invasivas, que son comunes en un entorno de detención, son altamente desencadenantes para la conducta de los sobrevivientes. Desafortunadamente, el personal puede malinterpretar estas respuestas asociadas con el trauma y castigar a los sobrevivientes considerándolos una reacción normal al abuso. Esta es una buena oportunidad para que los intercesores capaciten al personal del centro sobre la atención basada en el trauma y las respuestas a los síntomas por abuso para asegurarse de que no estén engañando a los sobrevivientes con lo que es el personal considerado como problemas de conducta. Como cualquier sobreviviente, la sensación de sentirse solo es su trauma y sanación es especialmente cierto para los sobrevivientes detenidos que están alejados de sus familiares y amigos. También existe una gran probabilidad de que los sobrevivientes tengan contacto continuo con su abusador. Si este es el caso, esta es una oportunidad para que los intercesores se aseguren de que el personal de su centro tenga una política y un protocolo para separar a los sobrevivientes de los abusadores. El informe anual de evaluación de los esfuerzos de protección y fronteras de aduanas, CBP por sus siglas en inglés, para prevenir, detectar y responder al abuso sexual en las instalaciones de detención, halló que las víctimas tienden a informar a varios centros después de dejar la custodia de CBP. Esto incluye profesionales de la salud, organizaciones no gubernamentales u otras entidades. Gracias, Sandy. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo estamos colaborando con centros de detención de inmigrantes. Ha habido miles de denuncias de violencia sexual en los centros de detención de inmigrantes y en consecuencia muchas más personas quedan detenidas por periodos de tiempo más prolongados. Debido a esto, Calcasa ha adoptado un modelo de asociación del proyecto California Advancing PREA con el propósito de brindar servicios a los sobrevivientes de abuso sexual en los centros de detención de inmigrantes. La Coalición de California contra el Asalto Sexual, 3 centros de crisis por violación y 3 centros de detención de inmigrantes han creado una asociación para garantizar que los sobrevivientes detenidos tengan acceso a la intervención esencial en momentos de crisis y el apoyo emocional de sus intercesoras. Sabemos que asociarse con los centros de detención de inmigrantes puede resultar un desafío, pero a la vez presentar dificultades y frustraciones. Las diferencias culturales e institucionales entre los centros de detención y los centros de crisis por violación puede parecer que están en conflicto entre sí, y muchas veces lo están. Pero como intercesoras nos parece que la asociación y la colaboración que estamos construyendo tan rápido es muy necesario. Sin embargo, sabemos que hay sobrevivientes de abuso sexual y muchas otras formas de trauma y abuso en estos centros de detención. Las intercesoras pueden considerarse una de las pocas personas con las que las o los sobrevivientes detenidos pueden entrar en contacto y aprovechar para brindarles cuidados que tienen en cuenta el trauma que han sufrido. Esto significa que las intercesoras
intercesoras son a menudo la única red de seguridad para las sobrevivientes detenidas cuando los centros de detención no pueden mantenerlas a salvo de la violencia. Afortunadamente, se ha visto un aumento en la cantidad de intercesoras comprometidas que han podido generar confianza y educar al personal de detención de inmigrantes sobre cuál es la importancia de hacer accesible la intervención ante las situaciones de crisis y la intercesión de la detención. Entonces, ¿qué se ha necesitado para construir estas colaboraciones y asociaciones? Es importante comenzar con los objetivos fundamentales del proyecto y trabajar con miras a la prestación de servicios. El objetivo de la PSA será tener un MOU. MOU es un acuerdo con estos lugares, con la entidad que podrá mostrársele a un auditor mientras se mantiene la seguridad. Su objetivo como intercesora será tener un MOU que describe claramente cómo la inmigración facilitará los servicios, cómo la detención de inmigración, el centro de inmigración, cómo facilitará los servicios confidenciales a las sobrevivientes en el centro de detención, entre ellos ver lista lo que tiene un efecto positivo en la seguridad de la instalación. Por supuesto, podría haber alguna contramarcha. El cambio es siempre difícil, especialmente para los sistemas que funcionan sobre la base de normas. Nuestro consejo es hacer todo lo posible para abrir las puertas y comenzar una relación. Podrá así tener la esperanza de conseguir acceso a la línea directa gratuita en persona y de manera confidencial a medida que aumenta la confianza. Algunos administradores y personal de los centros de detención podrían decidir de recibir correos confidenciales, pero puede atribuirlos al hecho de que el Departamento de Corrección y Rehabilitación de California está permitiendo que las intercesoras de los centros de crisis por violación brinden una gama completa de estos servicios. Si es posible que un enorme sistema penitenciario estatal permita este acceso, después de todo, ¿por qué no debería haber un centro de detención de inmigrantes? Es probable que mucho antes de que se firme el MOU, el acuerdo con su centro de detención local, quiera familiarizarse bien con su personal, con la cultura y las instalaciones de estos centros de inmigración. Siempre recomendamos hacer una pequeña investigación antes de levantar el teléfono o de escribir un correo electrónico o alguna entidad. La información de una auditoría reciente sobre las instalaciones podría ser un buen comienzo. Podrá encontrar esa auditoría en línea y si necesita ayuda para encontrarla, comuníquese con nosotros. Los datos brindados por dicha auditoría le permitirá conocer algún problema que haya surgido en las instalaciones. También se puede investigar un poco si la entidad es manejada por manos privadas o por el condado. Las instalaciones del condado son mucho más pequeñas que las que son manejadas por corporaciones privadas. El Departamento de Justicia de California revisó cada centro de detención, entrevistó a las personas detenidas y al respecto escribió esto. Detección de inmigrantes en California. Datos que proporcionan información relacionada con la demografía, transferencias, las liberaciones, el acceso a servicios legales y atención médica en cada centro.
Cuando se contacte con las instalaciones, enmarque los servicios ofrecidos por su organización como una intervención gratuita para que logren encaminarse hacia el cumplimiento de PREA. Esa debe ser siempre la manera en que presta sus servicios, no como adicionales u opcionales, sino como una forma de ayudar a garantizar el cumplimiento inicial según lo establece la ley federal. Y el último paso es, se requiere que cada centro de detención cuente con un miembro del personal que sea responsable de asegurar el cumplimiento de las normas de PREA. Esa persona se conoce como el coordinador de prevención de la agresión sexual. Como las siglas en inglés es el PSA. Y conocer a esta persona puede ser un buen inicio para comenzar a presentarse a sí mismo y a la organización que usted representa. Manteniendo el contacto. El desarrollo de una relación sostenible requiere un contacto regular por correo electrónico, por teléfono y de reuniones en personas, y debe extenderse más allá del PSA a diferentes empleados de cada instalación. El PSA puede presentarle a otros miembros del personal que pueden ser igualmente importantes para usted, como un director de programación o un director de salud mental, el cual puede ver y hablar sobre el valor de los servicios que su organización ofrece. También puede invitar al personal de los centros de detención a los próximos eventos del centro de crisis, durante los cuales quizás querrá asegurarse de que el resto del personal de esta entidad conozca al personal del centro de detención y así crear una red más amplia de relaciones que incluya al resto de su organización. Y además, para que el resto de sus colegas se sientan cómodos interactuando con el personal de los centros de detención y puedan permitírseles ingresar a las instalaciones, responder sus cartas o responder llamadas de los sobrevivientes detenidos. Si existe la oportunidad de capacitar al personal de cada uno, tenga en cuenta el lenguaje que el personal de las instalaciones pueda manejar y que no se alinea con la misión o la visión de su organización. Es posible que desee dar un tiempo al personal para brindar información después de las presentaciones realizadas por el personal de detención. Este sería un espacio donde solo estaría presente el personal del centro de crisis. Una vez más, establecer y mantener una relación saludable con una instalación nos permite fomentar servicios más sólidos para nuestras sobrevivientes. Parte de esta relación saludable también implica brindar educación al personal de los centros de detención sobre los cuidados que merecen las situaciones traumáticas, la función que usted cumple y los servicios que brinda. Debido a que el personal de las instalaciones también rota permanentemente, deberá establecer ciertos límites y recordarle al personal su rol como intercesora confidencial. Gracias, Claudia. Ahora hablaremos de cómo conocer los centros de detención, una base muy importante en la prestación de servicios a inmigrantes detenidos, en hacer un recorrido por cada una de las instalaciones en su área de servicio. Nada puede ser más beneficioso para comprender cuáles son las necesidades de los sobrevivientes detenidos y las barreras a las que se enfrentan la sanación y examinar su entorno más cercano. Puede ser útil que el liderazgo de su agencia esté presente durante el recorrido para facilitar las conversaciones y hablar con autoridad sobre la capacidad
de su entidad para trabajar en los centros de detención. Tener liderazgo durante el recorrido también puede aumentar la probabilidad de que se encuentren con personal de mayor rango en las instalaciones. También es una buena idea contar con personal nuevo o personal recién asignado para trabajar con sobrevivientes detenidos, con el objeto de proporcionarles un conocimiento básico de la realidad diaria con la que se van a enfrentar. En las conversaciones con el personal, es posible que desee explicar su trabajo y señalar que no solo atiende a las personas detenidas, sino también a la comunidad exterior, como los funcionarios de detención y sus familias. Ingresar a las instalaciones por primera vez puede ser abrumador y, francamente, desalentador, por lo que es importante tener una lista de lugares para asegurarse de visitar durante el recorrido por las instalaciones. Querrá ver dónde se aloja normalmente la gente, cómo se ve la segregación administrativa y el área de admisión. También querrá solicitar ver ubicaciones privadas para servicios en persona. Asimismo, si aún no ha comenzado a brindar servicios en persona, es bueno poder verlos antemano. También querrá consultar las áreas de salud médica y salud mental. También querrá asegurarse de que haya carteles con información sobre PREA que incluyan información acerca de la organización que usted representa, los servicios que brindan y las diferentes formas de contactarlos. Por último, pero no menos importante, querrá ver el área donde las personas detenidas hacen llamadas para tener una idea de cuán concurrida está esta área. Muchas veces cuando las personas hacen llamadas no tienen mucha privacidad. Así que imagínese tratando de llamar a la línea directa de un centro de crisis por violación cuando hay otras personas a su alrededor. Es importante que las personas que respondan a las llamadas de la línea directa tengan una idea acerca desde dónde están llamando. Una de las primeras personas que querrá conocer es el coordinador de prevención de asalto sexual, conocido como PSA. Esta será la persona que normalmente apoya a los centros de crisis por violación en la coordinación de visitas a la instalación, reuniones de equipo y concentración de citas con los sobrevivientes. También querrá conocer a las personas que realizan las investigaciones de PREA, así como el personal médico y de salud mental. También querrá conocer al director de la instalación. Es probable que el director sea la persona que apruebe cualquier cambio institucional. Por ejemplo, la inclusión de un cartel del centro de crisis en las instalaciones debe ser aprobado por dicho funcionario y de ICE. Si el centro de crisis desea comenzar a proporcionar grupos de apoyo en la instalación, es probable que el director también deba aprobar el plan de currículo. Gracias, Sandy. Aquí tenemos una gráfica donde nos demuestra el grupo de centros privados de detención de inmigrantes de PREA. Los centros de detención de inmigrantes suelen estar a cargo de empresas privadas. Cada instalación tiene un coordinador de prevención de agresión sexual, por siglas PSA en inglés, contratado por la agencia privada contratada como GEO Group. Algunos centros de detención también tienen coordinadores de PSA que son personal de ICE. Los coordinadores de PSA contratados son responsables de las operaciones diarias de la instalación y de garantizar que la instalación cumpla con los estándares de la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión, que por las siglas en inglés se refiere como PREA. La mayoría de los centros de detención de inmigrantes deben seguir los estándares de prevención e intervención de abuso y agresión sexual, o SAPI en las siglas de inglés. Investigadores de PREA contratados responsables de realizar todas las investigaciones relacionadas con PREA
asignadas a la instalación. Responde y procesan posibles escenas del crimen, preparan informes de investigación asociados a los delitos y se adhiere a todas las normas emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, con respecto a la prisión Ley de Eliminación de Violencias, que se refiere a PREA. Si está estableciendo una relación con una de estas instalaciones, querrá preguntar quiénes son sus puntos de contacto. Como se mencionó anteriormente, también querrá saber si hay un espacio donde pueda reunirse con los sobrevivientes en privado. Esto podría ser en la unidad de cuidados de la salud mental, donde la gente se reúne con sus abogados, o en la oficina de un miembro del personal, si es que está permitido. También querrá preguntar qué necesita saber sobre los procedimientos de seguridad de las instalaciones. Mucho de esto se discutirá durante la capacitación de voluntarios, pero no está de más demostrar que te preocupes por seguir sus procedimientos de seguridad. También querrá saber qué tipo de programación se ofrece y cómo la gente puede acceder a ella. Una vez que conozca los recursos disponibles en la instalación, podrá sugerírselos a sus clientes o pacientes para que no se superpongan en temas de grupo o fechas y horas. Sin embargo, la mayoría de las instalaciones de los centros de inmigración tienen una programación mínima en comparación con las cárceles. También puede preguntar si le permiten hacer una llamada de prueba a su organización desde los teléfonos de los detenidos, ya que quiere asegurarse de que, uno, la llamada se produzca, y dos, que la llamada no se realice como una llamada por cobrar. De ser así, puede hacer que el coordinador de PSA se comunique con su compañía telefónica para hacer los arreglos necesarios. Finalmente, siempre es una buena práctica programar una reunión de seguimiento o una reunión de implementación del plan. Ahora les voy a hablar sobre las normas de PREA en la detención migratoria. PREA es la ley federal que gobierna y establece las normas para los centros de detención de inmigrantes. Hay un conjunto separado de disposiciones desarrolladas por el Departamento de Normas de Seguridad Nacional PREA. PREA establece que el abuso sexual durante la detención es una violación de la 8ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe los castigos crueles e inusuales y requiere que las instalaciones adopten un enfoque de tolerancia cero al abuso sexual. PREA, o la Ley de Eliminación de Violencias en Prisión, es una ley civil que requiere que los establecimientos penitenciarios tomen medidas concretas para proteger a las sobrevivientes de abuso sexual, ya sea que el autor del delito sea parte del personal o un prisionero o detenido ahí en la instalación. Las normas de PREA afirman que es la responsabilidad absoluta de los centros de detención a proteger a los detenidos bajo su custodia del abuso sexual. Al mismo tiempo, estas normas reconocen la importancia de las organizaciones externas para apoyar estos esfuerzos. El objetivo de PREA es mantener a las personas seguras. Los centros de detención deben cumplir con las normas de PREA, aunque no se requiere que los centros de crisis cumplan con dichas normas. Están aquí para ayudar a las instalaciones a cumplir con los requisitos. Si las instalaciones no cumplen con las normas establecidas,
podrían perder el 5% de su financiamiento. Aún si recibe resistencia o rechaza las instalaciones, recuerde que usted constituye un capital para ellos. Mantener el conocimiento sobre las normas de PREA le ayudará a defender a sus clientes o sobrevivientes. Las normas PREA requieren que los centros de detención tomen medidas para los siguientes: proteger a los sobrevivientes de los abusadores, brindar a los sobrevivientes diferentes opciones para denunciar el abuso al que fueron sometidos, brindar a los sobrevivientes acceso a los servicios de emergencia apropiados, como a la atención médica y cuidado de la sanidad mental de manera permanente. Y también aumentar la responsabilidad del personal y la organización con miras de brindar acceso a servicios de crisis de violación que tienen el mismo nivel de atención que los servicios que se encuentran en la comunidad. Si bien hay muchas normas que protegen los derechos de los sobrevivientes, solo nos enfocaremos en algunos que serán centrales para su trabajo como intercesora. Según las normas de PREA, cualquier sobreviviente en un centro de detención de inmigrante que denuncie haber sido abusado o sexualmente debe tener acceso oportuno y sin problemas a tratamientos médicos de emergencia, servicios de intervención de crisis y atención médica y cuidados de salud mental de manera periódica. Las normas también exigen que las instalaciones de inmigración brinden a los sobrevivientes que son agredidos sexualmente información y acceso a anticoncepción de emergencia y atención para posibles enfermedades de transmisión sexual. A los sobrevivientes que puedan quedar embarazadas se les debe ofrecer pruebas de embarazo y brindar información sobre sus derechos a servicios médicos legales relacionados con el embarazo después de una violación. Un sobreviviente debe tener acceso a estos servicios sin cargo, aun si no está lista para brindar información sobre el autor del delito o cooperar con datos sobre el hecho. Esta parte de las normas PREA es la que más se aplica a su trabajo como intercesores. Las normas PREA establecen que los centros de detención deben intentar que una intercesora perteneciente a una organización externa esté disponible para ofrecer apoyo emocional en un examen forense y en una entrevista de investigación. Después de este examen y entrevista, deberán estar disponibles los servicios de seguimiento confidenciales de las víctimas. Bajo las normas PREA, ya sea que alguien denuncie un acto de abuso o no, tiene derecho a trabajar con una intercesora. Los sobrevivientes también deberían tener acceso confidencial a una intercesora por teléfono o por carta o correspondencia. Si un sobreviviente no denuncia el abuso, la instalación aún debe permitir el acceso confidencial a una intercesora, ya sea por correo, correspondencia o por teléfono. Las normas de PREA que se aplican a los centros de detención de inmigrantes son similares a los requeridos en prisiones y cárceles, pero se difieren en varios aspectos. Recibieron modificaciones después de que se desarrollaran las disposiciones PREA para instalaciones correccionales con el objeto de incluir lo siguiente. El voyeurismo se declara explícitamente como una forma de acoso sexual y está prohibido. La prohibición del voyeurismo protege a los inmigrantes detenidos de una vigilancia visual inapropiada, como exigirles que expongan sus nalgas,
genitales o pezones por razones ajenas a las normas oficiales. La inclusión del voyeurismo por parte del DHS en la definición de abuso sexual fue un cambio importante realizado en el borrador de la política con el fin de captar el alcance completo del comportamiento prohibido. Los cacheos cruzados de género están prohibidos para las mujeres, excepto en circunstancias exigentes, y los cacheos cruzados de género al desnudo, como las examinaciones visuales de las cavidades corporales, están prohibidos tanto para hombres como para mujeres, excepto en circunstancias apremiantes. Esta norma tiene como objeto proteger a los inmigrantes del contacto físico inapropiado de los guardias, considerando las formas particulares del abuso sexual que enfrentan los individuos transgénero detenidos. Se prohíbe registrar o examinar físicamente a un detenido con el único propósito de determinar el sexo. Esta norma prioriza la autoidentificación del género y protege la dignidad de los inmigrantes transgéneros. Además de las protecciones de búsqueda, las normas incluyen disposiciones que requieren que el personal esté capacitado sobre las formas adecuadas de interacción con las personas LGBT, lo que hasta que se aplicaron las normas PREA no constituía un requisito en los centros de detención de inmigrantes. El personal debe estar capacitado sobre cómo llevar registros de manera adecuada de los detenidos transgénero, y los empleados, contratistas y voluntarios deben recibir capacitación sobre cómo comunicarse con los detenidos LGBT de manera efectiva y profesional. Algunas de las conclusiones claves que tenemos aquí es que los sobrevivientes de abuso y acoso sexual son detenidos en centros de detención de inmigrantes. Y estas instalaciones a menudo están superpoblados, lo cual resulta doblemente traumático y carecen de recursos. Pero los centros de crisis de violación tienen las habilidades y la experiencia necesarias para poder ofrecer el apoyo emocional y los servicios a las víctimas que padecen en estas situaciones traumáticas. Una vez que el servicio pueda brindarlo en persona, es posible que sea la única persona que pueda acercarles apoyo emocional y una conexión con el mundo exterior. Los sobrevivientes dependen mucho en esta fuerte relación entre los centros de crisis de violación y los centros de detención de inmigrantes para poder tener acceso a los servicios que les pueden brindar. Y aquí tenemos un diapositivo donde les demostramos unos enlaces muy importantes y con muy buena información. Freedom for Immigrants, Just Detention International y PREA Resource Center. Estos son enlaces muy informativos que les dan mucha información sobre todo lo que hemos repasado hoy en nuestra conferencia web. Les agradezco mucho por su tiempo y por estar con nosotros. Cualquier información que necesitan, pueden comunicarse con nosotros a calcasa.org. Por favor, síganos en Twitter, estamos en Facebook y en Instagram. Muchas gracias a todos. Y por medio de todo el equipo de Calcasa, queremos agradecer a todos por estar en sintonía y también agradecer a las compañeras Marcela, Claudia. Gracias por todo.